Hoy hablaremos del pensamiento lógico y matemático y veremos que el pensamiento lógico y matemático no siempre se refiere a una situación eh, de números, a unas situaciones complejas. ¿Sí? Veremos cómo el pensamiento matemático y lógico tienen una relación interesante. Por ejemplo, vamos a empezar por los conceptos más sencillos que todos de alguna manera ya tenemos conceptualizados y conocemos perfectamente bien y los aplicamos bajo diferentes contextos. Por ejemplo, lo más y lo menos, lo verdadero y lo falso, la alegría y la tristeza, el blanco y el negro, ¿sí? Y vamos a ver la diferencia entre el pensamiento individual y el pensamiento colectivo, que de alguna manera eso es lo que conforma las bases de las matemáticas. Todos pensamos lógica y matemáticamente, todos tenemos una serie de estructuras en nuestra cabeza que nos ayudan a entender el mundo y a obviar y a hacer más rápidas tomar decisiones más rápidas en base a nuestra experiencia, en base a nuestra lógica particular, en base a una serie de conveniencias y realidades que para nosotros funcionan. Sí, en la siguiente imagen podríamos hablar del negro y del blanco o de lo que yo puedo ver si me concentro de una manera o de otra, o si yo puedo ver ambas cosas, ambas figuras que en este caso este, están definidas por una serie de sombras, ¿no? De un lado, por ejemplo, vemos claramente una silueta y del otro está la silueta no tan clara, pero sí de alguna manera conceptualizamos, aunque no está terminada del lado derecho, lo que está representando. Las matemáticas son solamente un lenguaje que no todos entendemos ni deseamos aprender. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos el bien y el mal y la balanza podría estar equilibrada, pero en este caso todos entendemos que está ganando el bien, pesa más el bien y por lo tanto la balanza pues está a favor del bien. ¿Sí? A pesar de que estamos combinando, vean ustedes, alto y bajo, alguien de nosotros podría pensar que si el malo se está yendo hacia arriba, pues está ganando y el bueno está hacia abajo y no habría una falla realmente verdadera de su razonamiento. ¿Sí? La comprensión de iconos, imágenes y música compleja, así como de las estructuras gramaticales, denotan pensamiento lógico matemático avanzado. Es decir, los que hablan varios idiomas los pueden escribir y además expresarlo y manipular el idioma, ¿sí? Por utilizar un término, son personas que tienen capacidades matemáticas avanzadas en realidad, aunque no les gusten los números, su pensamiento realmente es lógico y matemático, ¿sí? Sin entrar como dije antes, eh, exactamente a qué nos referimos con la palabra de matemáticas, ¿sí? Porque en realidad matemáticas es un lenguaje. Sí, en matemáticas, igual que en el inglés o en el francés o en el portugués, se deben memorizar palabras y entender, por ejemplo, las estructuras a la hora que formulamos una pregunta, a la hora que queremos ser eh, sarcásticos, por ejemplo, ¿no? Pero al final hay que acordar lógicamente. ¿Sí? Hay incluso personas dentro de un mismo idioma que pueden entender cierta terminología que es muy exclusiva de ellos. ¿Sí? También en términos más grandes, más generales, tenemos los regionalismos y otras cuestiones que se manejan alrededor del idioma. Sin embargo, hay reglas que en general nos permiten mantener coherente el idioma y a pesar de que yo sea de una región y otra persona de otra, y haya cosas que no entendemos de inmediato, pero sí podemos rápidamente explicarlo y entenderlo, porque al final las estructuras básicas son las mismas. ¿Sí? Por ejemplo, teníamos aquí, ¿no? Vamos a suponer que acordamos que esta tabla va a tener una pendiente positiva o negativa dependiendo de lo que más hay aquí y acordamos.
que entonces cuanto mayor sea lo positivo, la pendiente positiva va a tener esta forma, ¿sí? O sea, va a estar la parte de la línea más abajo, del lado izquierdo, y del lado derecho más arriba. Esto es una pendiente positiva. Pero si lo negativo fuera más grande, pues esto cambiaría, y entonces el punto más alto de la línea va a estar del lado izquierdo y el punto más bajo de la línea va a estar del lado derecho. Y si ya tomamos este acuerdo, veamos cómo, otro ejemplo de cómo la lógica pues puede ser diferente de una persona a otra, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿cuál de las dos figuras, sí, correspondería a la anterior? ¿Sí? ¿Cuál respeta la convención que dijimos hace rato? Que cuando esto sea positivo la tabla quede así o así, ¿no? Alguien podría decir, bueno, entre más likes yo tenga, ¿sí?, pues esto va a pesar más y la pendiente va a quedar positiva, van a ganar los likes positivos, ¿sí? Sin embargo, él podría decir, no, pero si tú los likes este, te están señalando que esto va hacia arriba, pues entre más se vaya esto hacia arriba, pues sería positivo. Está más de acuerdo a la convención. Ambas situaciones serían razonables. Ahí tendríamos que acordar cuál es entonces la que representa el concepto que acordamos en este caso, aquí, ¿sí?, con esta otra figura. Entonces son ahí, en las matemáticas son un lenguaje, y esa es la primera parte y lo primero que tenemos que entender. Aquí venimos a aprender un lenguaje, no, no a pensar si nos gustan o no las matemáticas, si somos buenos, más bien, lo que quise decir, si somos buenos o no para las matemáticas, porque todos pensamos así, todos tenemos una capacidad de manipular el pensamiento lógico, ¿sí?, propio y de los demás, ¿sí? Así que entonces no venimos a discutir si hay habilidades o no, sino realmente a querer hacerlo ya en base a un nuevo punto de vista. Las matemáticas son un lenguaje y es lo que vamos a trabajar.